tradición tailandesa del bosque, traducido al español a partir del sitio web forestsangha.org. Historia de la tradición tailandesa del bosque. La tradición tailandesa del bosque es una rama de la tradición budista Theravada. El budismo Theravada, también conocido como Escuela Budista del Sur, está presente en Tailandia, Birmania y Sri Lanka. La tradición Theravada se basa en los discursos recogidos en el Canon Pali, las escrituras budistas más antiguas. Theravada significa literalmente el camino de los ancianos y recibe este nombre por su estricta adhesión a las enseñanzas originales y a las reglas de disciplina monástica expuestas por Buda. La tradición del budismo Theravada en Tailandia se compone de muchas corrientes y tipos de monasterios. La mayoría de los pueblos y ciudades de Tailandia tienen al menos un monasterio que puede servir como lugar de ceremonia, oración, actividad cultural, educación y medicina. Los monasterios tailandeses son muy diferentes y expresan toda una gama de funciones y enfoques de la vida monástica. Algunos se centran en el canto y las ceremonias, otros en el estudio y las actividades intelectuales, otros en la curación y las bendiciones, otros en la práctica y la meditación, y otros en la superstición y la magia locales. Además de variar en su enfoque de la vida monástica, los monasterios también varían mucho en cuanto al rigor con el que respetan el código budista de disciplina monástica, llamado Vinaya. La tradición tailandesa del bosque es la rama del budismo Theravada que mantiene más estrictamente las reglas originales de disciplina monástica establecidas por Buda. La tradición del bosque también hace especial hincapié en la práctica meditativa y la consecución de la iluminación como centro de la vida monástica. Los monasterios del bosque están orientados principalmente a la práctica del camino de Buda de la visión contemplativa, que incluye llevar una vida de disciplina, renuncia y meditación para alcanzar plenamente la verdad y la paz interiores enseñadas por Buda. Llevar una vida de austeridad permite a los monjes del bosque simplificar y refinar la mente. Este refinamiento les permite explorar clara y directamente las causas fundamentales del sufrimiento dentro de su corazón y cultivar interiormente el camino que conduce a la liberación del sufrimiento y a la felicidad suprema. Vivir frugalmente, con pocas posesiones, fomenta en los monjes del bosque la alegría de una vida sin cargas y les ayuda a dominar la codicia, el orgullo y otras contaminaciones de su mente. Los monjes del bosque viven en interacción diaria con la comunidad laica y dependen de ella. Mientras que los laicos les proporcionan el apoyo material para su vida renunciante, como limosnas y telas para las túnicas, la sangha monástica les sirve de fuente de inspiración y guía espiritual. La conducta de los monjes del bosque se rige por 227 protocolos que incluyen el celibato total, comer solo entre el amanecer y el mediodía y abstenerse de manejar dinero. También suelen realizar una práctica conocida como tudong, en la que deambulan a pie por el campo, ya sea en peregrinación o en busca de lugares de retiro solitario en la naturaleza. Durante estos peregrinajes,
Los monjes duermen donde haya sitio y comen solo lo que les ofrecen los laicos que encuentran por el camino. Importancia de la tradición del bosque. La tradición del bosque comenzó en tiempos de Buda y ha sufrido altibajos a lo largo de la historia budista. En realidad, en cierto sentido, la tradición del bosque es incluso anterior a Buda, ya que era una práctica común de los buscadores espirituales de la antigua India abandonar la vida de la ciudad y la aldea y vagar por la naturaleza y las montañas. El propio Buda se unió a esta tradición a los 29 años, renunciando a su vida de príncipe para buscar el camino más allá del nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Buda nació en el bosque, se iluminó en el bosque, enseñó en el bosque y murió en el bosque. Muchos de sus mejores discípulos, como el venerable Aña Kondaña y el venerable Maha Kassapa, eran estrictos habitantes de los bosques que mantenían un austero estilo de vida renunciante. Buda permitió a determinados monjes que vivían en el bosque, como estos dos, cultivar 13 prácticas especiales, llamadas prácticas Dhutanga, que limitaban sus vestimentas, alimentos y lugares de residencia. Estas prácticas especiales de renuncia, junto con la práctica de morar en la naturaleza, constituyeron el telón de fondo fundamental del monacato del bosque a lo largo de la historia del budismo Theravada. Muchos de los discípulos de Buda eligieron vivir en las zonas salvajes de los bosques porque su escabrosidad y peligrosidad ofrecían excelentes escenarios para el entrenamiento espiritual. Además de los tigres, las serpientes y otros desafíos de la vida silvestre, la sencillez y la belleza natural ofrecían un entorno adecuado para la placentera morada y la gozosa concentración meditativa. Además, al vivir en el bosque, los monjes podían dar un ejemplo positivo a las generaciones futuras. Las prácticas de estos primeros habitantes del bosque ejemplificaban el camino hacia la liberación. Desde la época de Buda y sus primeros discípulos, la disciplina de la orden monástica y la integridad de las enseñanzas de Buda han experimentado numerosos ciclos de crecimiento y declive. A lo largo de estos ciclos, el ethos original de las enseñanzas de Buda se ha preservado tanto a través del ejemplo de estos primeros discípulos que vivían en el bosque, como a través de los esfuerzos de monásticos posteriores que también se centraron en la práctica de la meditación, la simplicidad y la renuncia. El camino de la práctica, las enseñanzas y los códigos de conducta monástica que Buda expuso hace 2500 años van profundamente en contra de las preocupaciones mundanas, como el éxito material, la riqueza, el poder, la fama, el placer y el estatus. La presencia de una orden monástica puede ser de gran ayuda para una sociedad, ya que proporciona una fuente de sabiduría, paz y claridad que trasciende estas preocupaciones mundanas. Sin embargo, las preocupaciones mundanas también pueden introducirse en la vida monástica y distorsionarla. Históricamente, esto ha sucedido cuando monjes y monjas centrados en la meditación han alcanzado el éxito en su práctica y se han convertido en maestros conocidos, atrayendo a sus monasterios a muchos visitantes que llevaban regalos y ofrendas. El propio éxito y reputación de estos maestros
atrae riqueza, poder y fama al monasterio. Sin una atención constante, los caminos del mundo podrían entrar en la orden monástica, generando instituciones monásticas corruptas y obesas. En estos tiempos, la práctica del monacato del bosque por parte de sabios maestros preocupados por la vida espiritual, la disciplina y la meditación, más que por el rango institucional y la responsabilidad oficial, desempeña un papel crucial en la revitalización del ethos original de las enseñanzas de Buda. Actualidad. A mediados del siglo XIX, el budismo tailandés se había corrompido en general, con una disciplina monástica laxa, enseñanzas que se alejaban de los textos originales, poco énfasis en la meditación y una creencia generalizada de que los logros espirituales ya no eran posibles. En medio de esta tradición en decadencia, determinados practicantes budistas volvieron de nuevo a los fundamentos de la vida en el bosque, la disciplina moral y la meditación en busca del camino de Buda hacia la iluminación. La determinación espiritual y los logros de estos practicantes del bosque propiciaron la aparición de la tradición forestal contemporánea en el noreste de Tailandia. El noreste es una de las zonas más remotas y pobres de Tailandia, que destaca tanto por la dureza de su tierra como por el buen humor de sus gentes y más recientemente por sus sabios maestros de meditación. La aparición de la tradición contemporánea del bosque se asocia en gran medida con Ajahn Mun y su maestro Ajahn Chah. Ambos eran hijos de campesinos del noreste de Tailandia. Ajahn Mun nació en la década de 1870 en la provincia de Ubon, cerca de las fronteras con Laos y Camboya. Se formó con el monje del bosque Ajahn Chah, practicando enérgicamente la meditación, y luego se dedicó a una vida de ascetismo errante y a la práctica de la meditación en la naturaleza. Ajahn Mun se convirtió en un gran maestro y un ejemplo de conducta ejemplar. Casi todos los maestros de meditación consumados y venerados de la Tailandia del siglo XX fueron sus discípulos directos o se vieron influidos por él. Uno de estos grandes maestros de meditación que siguieron su ejemplo fue Ajahn Chah. Ajahn Chah. Ajahn Chah nació en el seno de una familia numerosa y acomodada, en un pueblo rural del noreste de Tailandia. En su temprana juventud se ordenó como novicio y al cumplir los 20 años tomó la ordenación completa como monje. Estudió las enseñanzas budistas y las escrituras, pero deseoso de meditar y descontento con la escasa disciplina de su monasterio, adoptó la vida de monje errante. Como monje errante, vivió austeramente en bosques, cuevas y campos de cremación y buscó la guía de maestros de meditación locales, entre ellos Ajahn Mun. En 1954, tras muchos años de viajes y práctica, fue invitado a establecerse en un denso bosque cercano a su pueblo natal. Con el tiempo, alrededor de Ajahn Chah se formó un gran monasterio llamado Wat Pah Bong, al que acudían monjes, monjas
y laicos para escuchar sus enseñanzas y entrenarse con él. Las enseñanzas y la comunidad de Ajahn Chah contenían elementos comunes a toda la tradición del bosque, como centrarse en la disciplina, la conducta moral, la meditación y la experiencia interior, más que en el conocimiento erudito. Al mismo tiempo que estos elementos eran comunes a toda la tradición del bosque, cada monasterio de la tradición del bosque y cada maestro del bosque también tenían su propio sabor. Ajahn Chah añadió en sus enseñanzas un énfasis en la vida comunitaria y en la visión correcta como aspectos esenciales del camino hacia la liberación. Ajahn Chah destacaba por su integridad, humor y humanidad, por su sentido de la entrega a la práctica espiritual y al momento presente, y por su capacidad para conectar con personas de diversos orígenes de forma espontánea, directa y alegre. Enseñaba con un estilo sencillo pero profundo y hacía hincapié en la práctica en la vida cotidiana. A medida que los discípulos se reunían en torno a Ajahn Chah, también comenzaron a establecerse monasterios filiales de su linaje. Incluso después de su muerte en 1992, se han seguido creando nuevos monasterios filiales. En la actualidad hay más de 200 monasterios filiales del linaje de Ajahn Chah, repartidos por Tailandia y Occidente. Las condiciones ambientales pueden hacer que los detalles de la vida en estos monasterios varíen un poco, pero en todos ellos la sencillez, la atención y el estricto cumplimiento de la disciplina monástica apoyan y animan a los residentes a vivir una vida pura, centrada en el cultivo continuo de la virtud, la meditación y la sabiduría. La tradición del bosque llega a Occidente. El estilo de enseñanza y la personalidad de Ajahn Chah tenían una capacidad única para llegar a personas de otras nacionalidades. Muchos extranjeros vinieron a aprender de Ajahn Chah y a formarse con él. El primero de ellos fue el monje de origen estadounidense Ajahn Sumedho. En 1975, los habitantes de un pueblo cercano al monasterio de Ajahn Chah pidieron a un grupo de discípulos extranjeros de Ajahn Chah que fundaran un nuevo monasterio filial. Ajahn Chah aceptó y fundó Wat Pa Nanachat, Monasterio Internacional del Bosque, cerca del pueblo de Bung Bai, como centro de formación monástica para extranjeros. Desde entonces, Wat Pa Nanachat se ha convertido en un respetado monasterio del bosque y ha abierto otros centros monásticos de retiro, algunos de ellos en remotos bosques y montañas. Entre el monasterio principal y estos centros adicionales, Wat Pa Nanachat cuenta actualmente con más de 50 monjes de 23 nacionalidades. En 1976, el English Sangha Trust invitó a Ajahn Sumedho a establecer un monasterio Theravada en Londres. Junto con un pequeño grupo de monjes, Ajahn Sumedho atendió la petición y estableció el primer monasterio filial del linaje de Ajahn Chah fuera de Tailandia. Desde entonces, se han creado varios monasterios filiales de Ajahn Chah en Inglaterra, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Suiza,
Italia, Canadá, Estados Unidos y Portugal. Este desarrollo ha incluido el establecimiento de una comunidad de monjas, Siladhara. La primera residencia específica para monjas se creó en 1980 como parte del monasterio de Chithurst y la segunda en 1984 como parte de la comunidad de Amaravati. Estos monasterios, bajo la dirección de muchos de los discípulos occidentales más antiguos de Ajahn Chah, están permitiendo que el ejemplo del monacato del bosque se extienda hacia Occidente. Apoyan la práctica directa y sencilla de las enseñanzas originales de Buda, tal y como se han conservado en la tradición del bosque durante 2500 años, para acompañar al budismo en su transfusión y adaptación al mundo occidental. Estos monasterios se inician únicamente a petición de la comunidad laica y se mantienen enteramente gracias a la generosidad de ésta. Ponen a disposición de un espectro más amplio de la humanidad la práctica directa y sencilla de las enseñanzas originales de Buda.